Creo que en lugar de cubrirte la boca deberías vestirte. Mientras Ryan permanecía atónito, la madre de Payu habló primero. «Demonios, solo estoy en boxers», pensó Ryan. De inmediato se disculpa muy apenado, aunque pareciera que a la mujer esto no le avergonzaba. Muchos piensan que la primera impresión con los padres del novio importa, pero más allá de saber que no logró eso, no olvida que es hombre y que no sabe qué puedan pensar los padres de Payu. Por eso trata de excusarse, diciendo que trajo a Payu porque estaba borracho y que él es su menor. La señora dudosa le pregunta que si Payu aún es cercano a sus menores de la escuela, siendo que ya se graduó hace años. Ryan se mordió el labio con fuerza. Ahora no sabe cómo responder porque en cuanto empieza a hablar sus manos tiemblan mucho al igual que su voz. La señora le pregunta si sabe quién es ella. Ryan le responde que sí lo sabe. Ella le dice que se vaya a duchar y que no le diga a Payu de su presencia. Ryan obedeció y se fue a la habitación sin saber que la madre de su novio estaba sonriendo. Tan pronto llegó al cuarto se desplomó de la preocupación porque no sabía qué hacer después de hablar con ella, pero no podía despertar a Payu, por temor a que ella lo odie. ¿Qué voy a hacer?, se preguntaba Ryan, porque temía que le prohíban salir con Payu o peor ya tengan una novia para Payu. No soy una persona que se dé fácil por vencida, se dijo Ryan, para correr al pequeño baño. Incluso Payu puede hacer que su madre lo ame porque él no puede hacer lo mismo. Después de salir del baño ve a su novio aún dormido, va y acaricia su pelo mientras acumula fuerzas. Le besa la mejilla y sale de la habitación. Toda la motivación que llevaba se terminó cuando la madre de Payu le pide que se siente y coma. Ryan de inmediato hace todo lo que ella le pida, inclusive pensó que si le pide escupir la comida lo haría. La madre de Payu le da un vaso con agua y le dice que coma con cuidado, que es torpe. Desde que la vio Ryan supo que es muy parecida a Payu, porque aunque esté llorando por la tos que le dio, ella no muestra nada en su cara. Hasta que le pregunta del por qué llora, Ryan de inmediato limpia su cara y contesta que no lo hace. Ryan volvió a ver otra similitud con Payu porque beben igual su café. Ya ella empieza con las preguntas como la desde cuándo se conocen. Más de un año, contesta Ryan. ¿Cómo se conocieron?, preguntan. Accidentalmente cuando mi auto se descompuso, contesta nuevamente Ryan. En cuanto recordó el pasado, empezó a platicar a detalle lo sucedido con su primer encuentro, cuando su auto se averió y Payu le ayudó y él bajó a poner una sombrilla para que no se mojara. Y cuando se volvieron a encontrar y Payu fingió no conocerlo, estaba tan concentrado que cuando le preguntan desde cuándo empezó a salir con Payu, fácilmente respondió que después de un mes que se conocieron. Ryan de inmediato supo que dijo de más. Volvió a palidecer. Sin embargo, la señora frente a él estaba sonriendo. ¿Ya no me vas a llamar mamá?, pregunta. Ryan se sorprende y pide que le repitan la pregunta porque duda el haber escuchado bien. La señora le dice que porque la llama como tía, si es el novio de su hijo, por eso autoriza que le diga mamá. Ryan al verla pensó que es un duplicado de Payu, pero de inmediato niega que él y Payu sean novios. Lo dijo pensando en que primero quiere hacer que le guste y luego decirle que sale con su hijo. Ahora la madre de Payu sonríe y mira a espaldas de Ryan y pregunta en tono burlón. Ryan dijo eso. ¿Qué dices, hijo? Yo también me siento triste, responde Payu. Ryan parpadeó y le pregunta a la mujer frente de él. ¿Y Payu está detrás, verdad? La señora sonriente le responde que ha estado parado desde hace tiempo. ¿Eso es todo? Ryan de inmediato volteó y vio a Payu recargado de brazos cruzados. Ryan trató de consolarse al ver la cara enojada de Payu, porque realmente lo hizo para no molestar a su madre. ¿Y Payu ya comiste?, pregunta Ryan, obviamente tratando de cambiar el tema, mientras el gran hombre camina hacia él y desliza una mano sobre su hombro para después darle un beso sobre la sien. Mamá, este es el novio del que te hable, dice Payu. Ryan se congeló al escuchar eso. Entonces Payu le dice que él ya le ha dicho a su madre sobre él. Además vio su foto. Ryan se preguntaba, pero como ella fingió no saberlo. Ella dice que lo sabe desde que empezaron a salir. Ryan entonces le pregunta que por qué no le dijo. Payu responde que él no le preguntó, y trata de consolarlo abrazándolo. Pero Ryan enojado le dice que no tiene que hacerlo. Payu le dice que no se preocupe, que le agrada a su madre. Al principio cuando despertó quería bajar y ayudarlo con su madre, pero cuando empezó a escuchar la perspectiva de Ryan, de cuando se conocieron, decidió esperar, porque el escucharlo lo hace sentir amado por Ryan.
Con eso en mente abraza más fuerte a la persona cálida, mientras le dice «Te amo, Ryan». «Te amo». Ryan quería escucharlo de nuevo, pero en su lugar Payu pega su frente con su dedo como castigo por decir que no son amantes. Entonces Ryan le pregunta si puede decir que sí lo son. Payu suspira y dice que promete que de ahora en adelante puede decirle que se atreve a decirle a todos lo que son. Ryan sonrió y le dice que le da más confianza porque él es el que piensa de más, y le vuelve a preguntar si le agrada a su madre. Payu le responde que sí, que ella sabe todo y que le agrada mucho. Ryan sonríe y le pregunta a Payu si aún tiene resaca para que vuelva a dormir porque él buscará las medicinas. Payu le pregunta si se siente culpable por algo. Ryan contesta que no, pero que ahora sabe cómo castigarle por ocultarle lo de su madre, porque ahora solo va a esperar que se emborrache. Payu no entiende, pero no pregunta más porque el chico sale de inmediato a la cocina. Ryan va con la madre de Payu para ayudarle a cocinar. Aunque no sepa hacerlo, le ayuda a lavar las verduras. Allí aprovecha para decirle de frente que sale con Payu y que promete cuidar bien de él. La señora sonríe y le dice que lo deja cuidar de él y que si Payu lo molesta en algo, le diga que ella se encargará. Ryan feliz porque ahora tiene a alguien que lo respalde contra Payu.